Me transmigré y me convertí en el personaje masculino secundario y villano. La protagonista femenina acababa de convencer al protagonista masculino de ir a la cárcel en mi lugar, prometiéndole que se casaría con él cuando saliera. Esa noche, cargué con mi bicicleta hasta la comisaría y me entregué. No es broma, no me metan en sus tonterías de ignorancia legal. En serio, chica, tu lógica es peligrosa. ¿De verdad quieres ir a prisión así de mal? Cuando desperté, escuché a un hombre y una mujer hablando afuera de la puerta. Makoto, si aceptas cargar con la culpa de Jorge y pasas 5 años en prisión, me casaré contigo. Una oleada de recuerdos invadió mi mente, y entendí que me había transmigrado dentro de una novela romántica dramática y cargada de angustia, como el villano secundario. Soy Jorge, el típico rico, guapo y exitoso, amigo de la infancia de la protagonista. Lucía era el chico de sus sueños. Una noche, borracho, atropellé accidentalmente a alguien con mi coche. Para ayudarme, Lucía hizo que el protagonista, Makoto, se echara la culpa y cumpliera una condena de 5 años. A cambio, le prometió casarse con él al salir de prisión. Pero 5 años después, lo único que le esperaba a ella era un montón de huesos. Destrozada, Lucía se dio cuenta finalmente de que a quien de verdad amaba era a Makoto. Tiempo después, en un evento, se topó con un hombre que se parecía un 70% a Makoto, y fue entonces cuando descubrió, Makoto había fingido su muerte para huir de ella. Sorprendida y furiosa, también sintió una alegría que no se atrevía a reconocer. Los dos se reencontraron y reavivaron esa historia retorcida y enredada de amor lleno de emociones no resueltas. En cuanto a mí, no era más que una herramienta del guión, la típica piedra de paso en su historia de amor. Después de causar todo tipo de caos, fui desenmascarado por la protagonista ya despierta y tuve un final miserable. Era el payaso trágico por excelencia. Capítulo 1. Salté de la cama, fui a la puerta y miré hacia afuera. Allí estaban los dos, él alto, ella delgada. Los ojos de Makoto estaban enrojecidos. Le dedicó a Lucía una sonrisa amarga y dijo, ¿esto es lo que quieres? Está bien, lo haré. Mi corazón dio un vuelco. Hermano, no aceptes eso. Es un delito, obstrucción a la justicia. En ese momento, Lucía pareció presentir algo. Se giró y me miró con preocupación. Jorge, ¿por qué estás despierto? Aún estás recuperándote. Vuelve a acostarte y descansa. Makoto nos miraba, desconcertado. Fingí una sonrisa y dije, acabo de recordar que dejé algo en el coche. Necesito ir a buscarlo. Según la trama, yo acababa de atropellar a alguien. Entré en pánico y me fui del lugar. Luego vine a ver a Lucía, supuestamente. Incluso me desmayé por el shock extremo. Maldita sí. Este personaje secundario es un auténtico cobarde. Lucía dudó un momento. ¿Qué es? Haré que alguien lo busque. Es algo muy importante, dije con dificultad. Me sentiré mejor si lo busco yo mismo. Lucía pensó que estaba preocupado por dejar evidencia, y finalmente asintió. Salí corriendo por la puerta, salté a mi bicicleta y pedaleé hasta la comisaría más cercana. Había 2 oficiales de servicio. Al verme tan alterado, me preguntaron, ¿ocurre algo? Jadeando, dije, quiero entregarme. Sus rostros se pusieron serios al instante. Rápidamente les expliqué todo. Tomé media cerveza hace un rato. Luego conduje y atropellé a alguien. Entré en pánico y me fui. Después recordé que eso es ilegal. Así que volví corriendo. Llamé a una ambulancia por el camino. No sé cómo está la persona ahora. Deberían ir a comprobarlo rápido. Como si soltara frijoles de una olla. Confesé todo con honestidad. Incluso me arremangué para mostrar el brazo. Ah, cierto. Mejor saquen sangre y hagan la prueba de alcohol ahora mismo. Los 2 oficiales se miraron. Sin palabras. Este nivel de autodenuncia probablemente establezca un récord en la historia de entregarse voluntariamente, pero actuaron con rapidez, me aseguraron en custodia y enviaron oficiales a la escena. Por fin me dejé caer en una silla, suspirando aliviado. Espero no haber llegado demasiado tarde. Justo en ese momento, Lucía llamó. Jorge, ¿por qué tardas tanto? ¿Pasó algo? Tosí y dije, he reflexionado mucho. Al final, fue culpa mía, así que, me entregué. ¿Qué? Exclamó Lucía incrédula. Estoy en la comisaría ahora. No puedo hablar, respondí vagamente, y colgué sin dudar. En este punto de la historia original, Jorge acababa de regresar al país y quedó impactado al descubrir que Lucía, quien siempre lo había perseguido, ahora tenía a un tal Makoto a su lado, y parecía importarle mucho. Celoso, Jorge se roció un poco de alcohol encima, fingiendo estar borracho, y usó eso como excusa para probar la reacción de Lucía, para hacerlo más creíble.
Incluso bebió un poco, aunque no lo suficiente como para que contara como conducción bajo influencia. Más importante aún, la persona atropellada no estaba gravemente herida, solo unos raspones. Cuando Jorge se dio cuenta del atropello, se asustó, pero no huyó de inmediato. Salió a revisar y vio que la persona ya tenía un hueso roto, el golpe que él dio apenas cambió nada. Entonces a Jorge se le ocurrió una idea. Le prometió al tipo una compensación y le pidió que lo ayudara a montar la escena. Preparó deliberadamente una trampa, queriendo que Lucía fuera quien enviara a Makoto a prisión. Así, Makoto cargaría con un antecedente criminal permanente, y su relación se rompería. 2 pájaros de un tiro. Jorge estaba seguro de que en esos 5 años, podría hacer que Lucía olvidara a Makoto y se volviera a enamorar de él. Cuando llegué antes, ya había hablado con la persona que fue atropellada. El dinero se pagará igual, pero hay que decir la verdad. Capítulo 2. Probablemente a estas alturas ya lo habían enviado al hospital para un chequeo completo, por supuesto. Al mismo hospital donde antes le diagnosticaron la fractura. Lucía también llegó lo más rápido que pudo. Después de todo, siendo una joven rica y mimada, Lucía logró apartar con insistencia al joven policía que me vigilaba y consiguió un momento a solas conmigo. Jorge, has sido muy impulsivo, dijo, visiblemente angustiada. Tu salud ya era frágil, y ahora con este escándalo, ¿cómo se supone que hagas la cirugía? ¿Cirugía? ¿Qué cirugía? Tardé un segundo en reaccionar y luego me desmoroné mentalmente. Mierda, ¿cómo se me pudo olvidar eso? Antes de mandar a Makoto a la cárcel, Lucía le había sacado un riñón a la fuerza para dármelo a mí, que supuestamente sufría de insuficiencia renal. Lo de la insuficiencia renal también era un invento de Jorge, con el único fin de hacer que Lucía lastimara a Makoto. Eso además servía como el detonante perfecto para que él fingiera su muerte y se librara de ella más adelante. Sin ese paso, ¿cómo habría drama de persecución del amor en el crematorio? El plan iba perfectamente, pero el problema es, yo no soy el Jorge original. Solo de pensar que el riñón del protagonista fue sacado por mí, me empezó a doler algo por dentro. La miré rápidamente y dije, justo iba a hablar contigo de eso. Cuando todo esto se calme, quiero ir a que me hagan más pruebas en otros hospitales. Tal vez fue un diagnóstico erróneo. No. Los labios rojos de Lucía se fruncieron, y acto seguido, se lanzó a mis brazos con los ojos enrojecidos. Jorge, sé que esto es muy duro para ti, pero no tengas miedo, yo siempre estaré contigo. Se me puso la piel de gallina. Maldición, si ayer todavía te acostaste con el protagonista, y ahora te lanzas a los brazos de otro hombre, ¿no te cansas o qué? Sin mostrar emociones, la aparté suavemente. Le dije, será mejor que esperemos a ver qué dice el hospital. Por cierto, ¿y el talito? ¿No vino contigo? Al oír mi pregunta, Lucía mostró un gesto de molestia y respondió, no te preocupes por él. Era obvio que Makoto no vendría. ¿Quién en su sano juicio puede ver a la mujer que ama coqueteando con otro tipo y quedarse tranquilo? Pero mejor así, tal vez esto lo ayude a ver que la protagonista es una loca y se aleje cuanto antes. Entonces te vas a quedar aquí conmigo a esperar. Así evitamos que vayas a decir tonterías delante del protagonista. Lucía, por supuesto, no rechazó mi petición. Lo que más le preocupaba era que yo acabara en prisión. Así que al poco rato, salió a hacer llamadas, viéndola fruncir el ceño y con cara de preocupación. Yo solo solté un bostezo. Estaba tratando de buscar a alguien que la ayudara, pero sería en vano. Aunque esta era una historia de amor forzado, la señorita tampoco era todopoderosa. Si no, el protagonista no habría pasado 5 años en la cárcel en la versión original. Además, sin mi empujoncito en las sombras, este accidente era solo un incidente menor, no algo que fuera a escalar. Y tal como imaginé, el tipo fue al hospital y lo único que tenía eran 2 contusiones menores. La fractura más grave era una lesión vieja. Además, el nivel de alcohol en mi cuerpo era muy bajo, no suficiente para que contara como delito. El resultado final fue, me quitaron 12 puntos del carnet y pagué una multa de 2.000. Yo quedé muy satisfecho con ese resultado. Al fin y al cabo, tengo dinero de sobra. Si no puedo conducir, simplemente contrato a un chofer. Lo más importante es que el protagonista ya no tendría que ir a la cárcel por mí. Lucía se mostró confundida ante ese resultado, así que para que no sospechara, le expliqué un poco más. En realidad ese día no bebí tanto, fue que se me cayó la cerveza encima. Por suerte, la otra persona no salió tan mal. De lo contrario, sí que habría sido un lío. La duda en los ojos de Lucía por fin desapareció. Apoyó suavemente su cabeza en mi hombro y dijo con ternura, «Qué bueno que estás bien.
No sabes cuánto miedo me dio cuando viniste a buscarme ese día. Yo puse los ojos en blanco en mi cabeza. ¿Tanto miedo tienes y aún así querías violar la ley? En serio, no te entiendo. Pero tenía que seguir actuando como el Jorge mujeriego y desalmado del original. Así que dije, por cierto, ¿me acompañas al hospital a hacerme un chequeo? Ese informe médico anterior fue falsificado por Jorge. Solo necesito ir de nuevo y todo se aclarará por sí solo. Lucía aceptó de inmediato. Claro, te acompaño ahora mismo. Mientras hablaba, ya quería llamar al hospital privado para que despejaran el lugar. Rápidamente la detuve y le dije con énfasis, no hace falta complicarse tanto con el hospital universitario de Abasta. Lucía frunció el ceño, allí hay demasiada gente, ¿y si te agobian? Contuve la rabia que me subía por dentro. No sabes nada, ese es un hospital público de tercer nivel acreditado oficialmente. Los privados ni siquiera tienen el equipo completo. ¿Qué sentido tiene ir ahí? No quiero causarte molestias, solo es un chequeo. Será rápido. Viéndome tan firme, Lucía finalmente accedió y me acompañó a ese hospital. Lo que no esperaba era que nos íbamos a encontrar con Makoto ahí mismo. Capítulo 3. Llevaba una fiambrera en la mano, y tenía ojeras marcadas bajo los ojos. Se notaba que no había dormido en toda la noche. Pero claro, el protagonista es el protagonista, incluso así de desvelado. Seguía viéndose increíblemente guapo. Makoto también me vio a mí y a Lucía a mi lado, y en sus ojos pasó un destello de contención y sufrimiento. Justo cuando parecía que íbamos a cruzarnos sin más, Lucía lo llamó de repente. ¿Qué haces aquí? Makoto respondió con el rostro inexpresivo. No es asunto tuyo. Su actitud fría molestó mucho a Lucía. Iba a seguir preguntando, pero en ese momento apareció una joven vestida con bata blanca por el pasillo. ¿Makoto? ¿Por qué tardaste tanto? Volteé a mirar, y me encontré con un rostro delicado y sereno. Se acercó a Makoto con expresión de preocupación. Al notar nuestra presencia, se detuvo un momento y preguntó, ¿son tus amigos? Makoto negó con la cabeza. No los conozco, vámonos. Instintivamente miré a Lucía. Oh, vaya, se le puso la cara verde. Lucía clavó la mirada en las espaldas de los dos mientras se alejaban. Si no fuera porque yo estaba ahí, seguramente ya los habría alcanzado para exigir explicaciones a gritos. Y fue justo entonces que recordé la identidad de esa mujer, María. María era la senpai de universidad de Makoto, una estudiante brillante de medicina que se enamoró de él a primera vista y lo ha cuidado en silencio durante años. Makoto también fingió su muerte con su ayuda más adelante, en este momento de la historia. Ah, claro, se supone que la madre de Makoto había tenido una crisis cardíaca y él la trajo al hospital. La historia de Makoto es bastante trágica. Su padre era ludópata, acumuló enormes deudas y luego desapareció, dejando la carga sobre los hombros de Makoto. Lucía pagó las deudas por él y lo mantuvo a su lado, usándolo como quería. Dicho sin rodeos, Makoto se vendió a Lucía, y durante esos 4 años, acabó enamorándose perdidamente de ella. Después de todo, era una mujer joven y hermosa. No fue hasta que Lucía le pidió que se echara la culpa en lugar de Jorge, que Makoto se dio cuenta de cuán ingenuo y estúpido había sido, al creer que Lucía lo amaba sinceramente, pero Lucía no tenía ni idea. Para ella, este hombre estaba dispuesto a soportar cualquier cosa con tal de casarse con ella, y esa boda prometida era el mayor premio que podía ofrecerle. Durante los 5 años en que Makoto estuvo en la cárcel, fue María quien cuidó a su madre. Lamentablemente, justo antes de que él saliera, su madre falleció pese a los intentos de reanimación. Esto hizo que Makoto odiara aún más a Lucía, y pensar que al final todavía lograron tener un final feliz, de verdad. Eso no me lo esperaba. Mi aparición alteró el curso de la trama, y provocó que la protagonista y la secundaria se conocieran antes de tiempo, aunque parece que eso fue un nuevo catalizador, porque Lucía tenía los dientes tan apretados que parecía que los iba a romper. Claro que todavía era tan tonta que no entendía que ese sentimiento se llama celos, pero yo creo que ni siquiera vale la pena que los tenga. La madre del protagonista está en estado crítico y tú aquí haciéndote dramas por amor. ¿De verdad crees que puedes competir con una mujer que ha estado cuidándolo en silencio? María es 1000 veces más adecuada para Makoto que tú. Lucía, la llamé para que volviera en sí, y por fin se sacudió esa expresión y disimuló. Dijo, te acompaño a recoger los resultados del examen. Como era de esperarse, el informe confirmó que todo en mi cuerpo estaba en perfecto estado. Solté un largo suspiro. Perfecto, el riñón del protagonista está a salvo. Pero Lucía parecía de mal humor. Desde que recibió el informe, estaba completamente ausente. ¿Todavía pensando en el protagonista?
Cuando él te necesitaba no estabas. Y ahora que no te necesita, ¿tú te sientes mal? Tomé la iniciativa de preguntarle. No tuvimos tiempo de preguntarle qué hacía aquí. ¿Quieres ir a ver? Lucía frunció el ceño. Ni siquiera somos cercanos. ¿Para qué me iba a importar? Estuve a punto de aplaudir. Eso sí que es ser hipócrita. Lo tienes delante y no preguntas nada. ¿Para qué tienes boca entonces? Si no fuera por ti, el protagonista no habría sufrido tanto. Probablemente la escena de María y Makoto juntos le dolió demasiado a Lucía, porque no quiso quedarse ni un minuto más. Me jaló y nos fuimos rápido. Después de dejarla en casa, tomé un taxi de regreso al hospital y busqué a Makoto. Cuando me vio, se sorprendió bastante. Confirmó con cautela. ¿Tú me buscabas? Fui directo al grano. ¿Estás muy necesitado de dinero? Makoto mostró de inmediato cierta desconfianza en los ojos. Lo entendía. Después de todo, hacía nada que Lucía le había pedido que cargara con mi culpa. Para él, yo debía de ser un tipo despreciable. Eché un vistazo a su madre, que acababa de dormirse en la cama del hospital, y le señalé que habláramos afuera. Él dudó unos segundos, pero al final accedió a salir. Tu madre necesita una operación. No, eso cuesta bastante. Y luego está la rehabilitación, también es un gasto enorme. Le tendí una tarjeta bancaria y dije, aquí tienes dinero suficiente. Makoto no la tomó de inmediato. ¿Cuál es la condición? ¿Quieres que me aleje de Lucía? Sonreí y respondí, para nada. Quiero contratarte para que trabajes en mi empresa. Makoto se quedó pasmado, como si hubiera escuchado mal. Me miró completamente confundido y preguntó, ¿qué dijiste? Capítulo 4. Le dije, he visto tu proyecto de graduación. Está muy bien. Justo en mi empresa falta un diseñador. Si estás dispuesto a venir, este dinero puede tomarse como un adelanto de tu salario. Makoto estudió diseño en la universidad y tiene un talento impresionante en ese campo. Después de graduarse, habría podido brillar con luz propia, pero lamentablemente Jorge lo metió en una trampa y acabó en la cárcel. 5 años después, Makoto resurgió con nueva identidad, y cuando volvió a aparecer frente a Lucía, ya era el director de una gran empresa de publicidad. Este tipo sí que es una mina de oro con patas. Si no lo aseguro ahora, ¿cuándo? Makoto, con expresión de duda, me confirmó. Entonces, ¿quieres comprar mis diseños? ¿Qué? Esa frase sonó rara. Makoto miró la tarjeta bancaria, y al final, como si se decidiera de una vez, respiró hondo y dijo, está bien, acepto. Durante el próximo año, puedes publicar mis obras de diseño con tu nombre. Maldición, había olvidado esa parte. En la historia original, Jorge estaba celoso del talento de Makoto, así que contrató a alguien para robarle sus diseños. Ganó el primer premio de un concurso y lo perjudicó gravemente. Eso pasó justo hace un mes. Makoto lo mencionó una vez a Lucía, pero ella lo malinterpretó, creyendo que estaba celoso de Jorge, y entraron en una pelea que casi los llevó a romper. Ahora que de repente aparezco yo y le digo todo esto, no es raro que me malinterprete. Me apresuré a aclarar. No, de verdad quiero contratarte. Tus diseños llevarán tu nombre, lo prometo. Y sobre el concurso, reconozco que estuve mal. Te pido disculpas. Te pagaré el premio y te compensaré. Si aún no te sientes seguro, puedo incluso ofrecerte una parte de las acciones de la empresa. No es broma. Este tipo va a ser un futuro magnate. Si nos asociamos, yo no pierdo nada. Makoto seguramente pensó que estaba loco, pero como necesitaba dinero, no preguntó mucho y aceptó. Le entregué la tarjeta y cerramos la colaboración. Me sentía en las nubes. No solo había salvado mi karma, también había abierto un nuevo camino para hacer dinero. Y lo más importante, en el futuro, Lucía ya no tendría motivos para vengarse de mí por su amor verdadero. ¿No puedo simplemente vivir la vida como un guapo rico y exitoso? Esto es una maravilla. Así que llamé a unos amigos para salir a celebrar con unos tragos. Hey, Jorge, ¿y eso que la señorita Liu no vino contigo hoy? Me dijo uno con tono burlón. ¿De verdad te dejó venir solo a este tipo de lugares? Levanté la copa y sonreí. Está ocupada. ¿Para qué llamarla a este tipo de eventos? Solo serviría para arruinar el ambiente. Otro chico se rió también. No sé cuántos tipos han intentado acercarse a ella sin éxito. Y tú, en cambio, te la pasas huyendo. No sabes disfrutar. Amigo. Lo decía con un poco de envidia. Yo solo sonreí. Ay, esta gente aún no entiende. La que ella realmente quiere es a Makoto. Pero una chica como ella, cuando te quiere, es de verdad. Y cuando te desecha, ni se inmuta. Que te prefiera a ella es, en realidad, una maldición. En ese momento, uno de los chicos volvió del baño.
Se sentó junto a mí con aire misterioso y dijo, Jorge, ¿adivina a quién acabo de ver abajo? Le respondí sin mucho interés. ¿A quién? Se rió. A Makoto. ¿Qué? Me quedé pasmado. ¿Qué hace él aquí? ¿Tú qué crees? Bufó. Obviamente, porque Lucía lo dejó. Este tipo es un idiota. La señorita Liu solo jugaba con él y él creyó que era amor real. Un muerto de hambre como él pretendiendo vivir de una rica. Pero para ella no es más que un cero a la izquierda. Me pasó un cigarro y fingió que iba a encendérmelo. No es más que un mantenido. ¿Y encima soñaba con competir contigo por Lucía? Estaba claramente tratando de ganarse mi favor. Después de todo el mundo sabe que Lucía me quiere, y que nunca me lleva la contraria. Pero algo me dio mala espina. Me levanté y aparté su mano. Voy a echar un vistazo. Salí del privado y fui hacia la barandilla del segundo piso. Miré hacia abajo y, efectivamente, vi a Makoto de inmediato. Este club es exclusivo para socios. La planta baja es un salón principal, y la planta alta tiene reservados. Solo los VIP de alto nivel pueden subir. En ese momento, Makoto claramente estaba en apuros. Una mujer de unos 40, vestida de forma ostentosa, lo tenía acorralado. Parecía bastante ebria. Después de todo, somos viejos conocidos. No, ¿ni siquiera vas a brindarme con una copa? Makoto tenía el rostro rígido. En el pasado, trabajó aquí por un tiempo para ayudar a su padre a pagar deudas de juego. Cuando empezó con Lucía, obviamente dejó ese trabajo de acompañante. Pero ahora que todos en el círculo saben que yo regresé y que Lucía lo abandonó, aquellas mujeres que ya le habían echado el ojo están listas para lanzarse. Justo iba a bajar cuando oí una voz burlona desde una esquina. Señorita Liu, ¿no piensa bajar a echar un vistazo? Me sobresalté. ¿Lucía también está aquí? Lucía parecía estar en una cena de negocios. Llevaba un vestido largo y elegante, maquillaje impecable, irradiando lujo y distinción. El hombre junto a ella debía de ser su socio comercial. Capítulo 5. Lucía solía llevar a Makoto a este tipo de eventos, pero esta noche ella estaba arriba y él abajo. Cualquiera con 2 dedos de frente podía imaginar lo que había pasado. Lucía realmente había dejado a Makoto. De lo contrario, ese hombre no habría preguntado con ese tono tan ligero. Justo entonces, alguien en la planta baja notó la presencia de Lucía. No sé quién gritó. Presidenta Liu. De inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia el segundo piso. Makoto también alzó la vista, desconcertado. Primero miró a Lucía, luego se dio cuenta de que yo también estaba allí, y su mirada se volvió sombría. Yo me quedé con dudas, porque esta parte no existía en la historia original. Según la trama, Makoto ya debía estar detenido esperando sentencia, no protagonizando este tipo de escena dramática. ¿Y ahora qué iba a pasar? En ese momento, escuché la voz de Lucía. ¿Jorge? Ah, pero si me estaba escondiendo bien. ¿Cómo tiene tan buena vista esta mujer? Le había dicho que esta noche descansaría en casa. ¿Quién iba a pensar que nos encontraríamos aquí? Antes de que pudiera pensar en una excusa, Lucía ya se acercaba. Solo me quedó mantener la sonrisa. Unos amigos me invitaron a última hora. No pude rechazar. Y no me dio tiempo de avisarte. No te enojes. Lucía tenía una expresión dulce, completamente distinta a su mirada fría de hacía un momento mientras observaba abajo. Con una sonrisa encantadora, ladeó la cabeza. ¿Cómo crees? Perfecto. Ahora estaba seguro, lo hacía todo a propósito para actuar frente a Makoto. Makoto lo captó todo y simplemente apartó la mirada, como si no quisiera ver nada. La señora rica que lo había estado acosando también notó la presencia de Lucía, y su actitud vaciló un poco. Oh, no sabía que la señorita Liu también estaba aquí. Jeje, solo quería invitar a Makoto a una copa. Hace mucho que no lo veía. No me malinterprete. Lucía se apoyó levemente en mi brazo, y solo entonces volvió a mirar hacia abajo, con voz gélida. ¿Malinterpretar qué? Él siempre se ha dedicado a este tipo de trabajos tan despreciables. Madre mía. ¿No podría ser muda mejor? ¿Para eso tienes boca? Miré de inmediato a Makoto, y lo vi completamente inmóvil, como si no hubiera escuchado nada, pero su mandíbula apretada decía lo contrario. Este tipo de humillación pública es una daga al corazón. Le susurré a Lucía, tratando de razonar. No creo que se sienta bien, ¿por qué no mejor lo dejamos? Pero Lucía ni se inmutó. Él fue quien decidió venir a este lugar. No se puede hablar con esta mujer. Conteniendo mi irritación, di un paso atrás. Esta mujer no es confiable. Tengo que separar a estos dos cuanto antes de que esto se ponga peor. En ese momento, se escucharon vítores desde abajo. Miré y vi que Makoto se había bebido de un trago el vaso que tenía en la mano. Mientras todos aplaudían, Lucía se sonrojó de ira,
Makoto, con el rostro frío, dijo, «Señora Sao, ¿ya puedo irme?» A esa señora rica parecía encantarle ver su humillación, porque dijo entre risas, «¿Una copa y ya?» Makoto era famoso por aguantar muchísimo. ¿Tampoco me puedes conceder? Respiré hondo y hablé, «Señor Ito». Todos nos miraron al instante, con ojos llenos de morbo. Era la primera vez que los dos hombres de Lucía se enfrentaban en público. Fuera lo que fuera a pasar, sería tema de conversación por semanas. Incluso Lucía frunció el ceño y me llamó, «¿Jorge?» Sonreí y respondí, «Quedé con él para revisar unos diseños. Si se emborracha, mañana no podrá mostrarme nada». Sin importarme la cara que Lucía ponía, caminé hasta donde estaba Makoto. Le pregunté, «No viniste en coche, ¿verdad? ¿Te llevo con mi chofer?» Makoto me miró con extrañeza y respondió, «Yo», pero no alcanzó a terminar. De repente, se llevó una mano al pecho con una expresión de dolor intenso. Me quedé helado. «¿Qué te pasa?» La señora Sao se burló. «¿Qué? ¿Una copa y ya te desmayas? Por favor». Makoto cayó hacia el suelo. Rápidamente lo sujeté. «¿Estás bien?», pregunté, viendo cómo su rostro estaba completamente pálido. Sin pensarlo, grité, «Llamen a una ambulancia». Con el rabillo del ojo, vi cómo Lucía, completamente fuera de sí, bajaba las escaleras corriendo. «Makoto». Makoto tiene una enfermedad cardíaca hereditaria. Sentado en una silla en el pasillo del hospital, solté un nuevo suspiro. En la historia original, Makoto sufrió su primer ataque cardíaco justo antes de ser encarcelado, tras una fuerte pelea con Lucía, pero ahora, gracias a mí, evitó ir a prisión. Pensé que eso cambiaría las cosas. No imaginé que, miré de reojo a Lucía. Todavía no se había recuperado del shock, sentada ahí como un alma en pena. Ella no tenía idea de la enfermedad de Makoto. Si no lo hubieran traído a tiempo hoy, en ese momento, María salió de la habitación, miró hacia mí y dijo, «Jorge». Me puse de pie. «Aquí estoy». María me observó unos segundos y dijo, «Ya despertó». Dijo que quiere verte. Me quedé pasmado. ¿A mí? ¿El primero que quiere ver, no es Lucía? Capítulo 6. Lucía ya se había puesto de pie y estaba a punto de entrar directamente, pero al oír eso, frunció el ceño de inmediato y le lanzó una mirada poco amistosa a María. La intención era más que clara, sospechaba que María estaba mintiendo para no dejarla entrar, pero María es doctora, y esto es un hospital. No podía armar un escándalo sin quedar en ridículo. Yo no tenía ganas de lidiar con ella, así que simplemente asentí. «Entonces iré a verlo». Makoto estaba acostado en la cama, tan pálido como una hoja de papel. Al escuchar el ruido, giró la cabeza para mirarme. Todo su ser parecía cubierto por una sombra gris. Sin energía alguna, me senté a su lado y, tras pensar un buen rato, apenas logré decir, «Hoy en día la medicina está muy avanzada. Este tipo de enfermedades se pueden tratar si se detectan a tiempo». Makoto guardó silencio un largo rato y luego negó con la cabeza. «En realidad, quería darte las gracias. Había mucha gente ahí, pero solo tú me ayudaste». Abrí la boca, pero no supe qué decir. Ser humillado en público y descubrir que uno tiene una enfermedad así, cualquiera se vendría abajo, y más aún cuando Lucía, de principio a fin, solo lo observó desde arriba, con frialdad. Le dije sinceramente, «Hermano, no vale la pena sufrir por una mujer así». Makoto se quedó atónito por un momento. Tal vez no esperaba que yo dijera algo así. Esbozó una sonrisa amarga y condescendiente. «Ella no me ama, por eso puede hacer eso, pero a ti sí te ama. Está dispuesta a hacer cualquier cosa por ti». Yo fui demasiado ingenuo. Pensé que realmente había llegado a sentir algo por mí. Negué con la cabeza. «No, a mí tampoco me ama. Una persona como ella no sabe lo que es amar, ni cómo se ama de verdad. Si me preguntas, la única persona que realmente ama es a sí misma». Makoto pareció confundido. «Pero, ella te persiguió durante tantos años». Me encogí de hombros. Ni siquiera quiso ir a prisión por mí. ¿Y eso es amor? Si realmente me amara como decía, hubiera salido ella misma a asumir la culpa. No debería haber arrastrado a otro inocente. Makoto se quedó sin palabras. Tal vez era una perspectiva que nunca se le había ocurrido, y no supo cómo responder de inmediato. Le di una palmada en el brazo. «Creas o no, seguir enredado con una mujer como ella solo te traerá más sufrimiento. Eres demasiado bueno como para atarte a un solo árbol y perder todo un bosque». Makoto se quedó pensativo. Había amado a Lucía durante 4 años. No importaba cuánto ella lo lastimara. Él nunca podía decidirse a dejar de amarla. Se había vuelto una costumbre, casi un instinto. Así que se quedara en blanco al escuchar mis palabras era totalmente comprensible. Pero un pagafantas. Al final,
Siempre se queda con las manos vacías. Tampoco esperaba que una simple charla lo hiciera abrir los ojos de golpe. Al ver que el suero estaba por terminar, me levanté. Iré a llamar a la enfermera para que te retire la aguja. María entró con la enfermera, y detrás de ellas venía Lucía. Ella me agarró del brazo con fuerza y preguntó: Jorge, ¿qué te dijo? ¿Te molestó? Como si Makoto fuera a hacerme algo. No sé qué se imaginaba. ¿No piensa que, con una crisis cardíaca reciente, él no está en condiciones de nada? Casi que empezaba a darme pena el pobre. Con el rabillo del ojo vi que Makoto cerró los ojos. No quería verla ni un segundo más. Aparté su mano con calma y dije con frialdad: nada, está débil, mejor no molestarlo, vámonos. Pero Lucía se quedó clavada en el lugar, como si le hubieran crecido raíces. Me daban ganas de reír. Claramente no puede olvidarlo, pero tampoco es capaz de dejar el orgullo de lado. Hasta ahora, ni siquiera ha dicho una disculpa. Makoto tuvo muy mala suerte con ella. La enfermera retiró la aguja. María se acercó a Makoto con los ojos llenos de ternura. Le habló con voz suave: Makoto, toma un poco de agua. Mientras hablaba, vertió agua tibia en un vaso y se lo entregó. Luego lo ayudó a incorporarse para que se apoyara en la cabecera de la cama. Makoto le sonrió a María y le respondió: gracias, senpai. María le habló con voz suave: recupérate bien. Si no, alguien va a preocuparse otra vez. Lo decía con toda sinceridad, refiriéndose claramente a la madre de Makoto. Con su carácter discreto y cálido, jamás habría hecho una insinuación ambigua en un momento así, pero para los oídos de Lucía, fue otra historia. Ella lo interpretó como una provocación. Avanzó con furia, empujó a María a un lado y le dio una bofetada brutal. ¡Paf! ¿Quién te dio permiso de tocarlo? Yo estaba sin palabras. Madre mía, esta mujer, ¿pero qué tiene en la cabeza? No solo fue cruel con el protagonista, sino que también no soporta ver a alguien más tratándolo bien. ¿Esto se llama amor incondicional? Más bien parece que le guarda algún odio ancestral. María no tuvo tiempo de reaccionar, y media cara se le puso roja e hinchada de inmediato. Makoto también cambió de expresión, gritando: senpai, Lucía, ¿qué estás haciendo? Si no lo hubiera dicho, no pasaba nada, pero al alzar la voz, fue como echarle gasolina al fuego de Lucía. Ella soltó una carcajada sarcástica. Ya estás enamorado de ella, ¿verdad? Makoto ya estaba a punto de perder la cabeza. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? María, temiendo que se alterara y se agravara su condición, lo sujetó con rapidez. Makoto, tranquilo, estoy bien. Pero la marca de la bofetada seguía claramente visible en su rostro. Lucía, al ver las manos de ambos entrelazadas, colapsó emocionalmente. Así que ya estabas liado con esta mujer, ¿no es cierto? ¿Pero qué? Yo sabía que las novelas románticas de este estilo podían ser exageradas, pero esto ya es nivel Dios. En ese momento me dieron ganas de arrancarme las cejas del coraje. Makoto, con el rostro encendido por la rabia, le gritó: Lucía, cuida tu lenguaje. Finalmente, Lucía pareció darse cuenta de lo que acababa de decir, y por un instante se le notó el pánico en los ojos. Dio un paso hacia adelante, como si fuera a disculparse, pero al final no pudo decir nada. Makoto respiró hondo y, señalando la puerta, dijo con voz extremadamente tranquila: vete, a partir de hoy, no quiero volver a verte nunca más. Su tono era tan sereno que daba miedo. Lucía, al fin, se descompuso, tartamudeó. Makoto, no era mi intención. Lucía, la llamé con resignación, con ese espíritu de si alguien tiene que bajar al infierno, que sea yo. Y le dije: necesita descansar. Y tú también has tenido un día duro. Déjame llevarte a casa. Lucía estaba completamente paralizada. Sabía que no tenía más lugar ahí. Y finalmente accedió a irse conmigo. Capítulo 7. De camino de regreso. Ella permaneció en silencio todo el tiempo, claramente con la cabeza llena de pensamientos sobre Makoto. Al llegar a la villa, el coche se detuvo frente a la puerta. Estaba a punto de apurarla para que bajara, pero fue ella quien habló primero. Jorge, tengo algo que decirte. Habló despacio, como si hubiera tomado una decisión muy importante. Lo he entendido todo. La persona a quien realmente amo es Makoto. Nosotros, se termina aquí. Por fuera me mostré sereno, pero por dentro no podía dejar de maldecir. Por favor, aléjate de él. Ese tipo ya está hecho polvo por tu culpa. ¿Quién demonios necesita tu amor? Con ese tiempo mejor deberías administrar bien tu empresa y expandir el negocio. ¿Tu compañía puede funcionar con alguien que solo piensa en el amor todo el día? Aunque tengas una gran herencia, si no tienes nada de cerebro, igual te la vas a fundir.
Bajé la cabeza y permanecí en silencio por un buen rato. Y finalmente fingí soltar un suspiro aliviado. Está bien, Lucía, te dejo en libertad. Vi como el coche de Lucía se alejaba. Y rápidamente le envié un mensaje a Makoto. Lucía rompió conmigo. Probablemente vaya a buscarte ahora. Si no quieres verla, dile al médico que te cubra y escóndete. La respuesta de Makoto me dejó helado. Una persona irrelevante. ¿Qué más da si la veo o no? Incluso a través de la pantalla se sentía ese desdén frío. Ese no era el Makoto de antes. El que jamás habría tratado así a Lucía. Antes de que pudiera pensar qué responder. Él escribió. ¿Todavía está en pie lo que dijiste sobre contratarme? Un mes después, Makoto ingresó formalmente a mi empresa. Pero no pasó ni una jornada laboral cuando ya le enviaron un tupper lujoso con comida. Era de parte de Lucía. Al ver ese recipiente lleno de cosas recargadas desde el otro lado del vidrio, solo me dio dolor de cabeza. Mierda. La protagonista otra vez comenzó con su búsqueda del amor verdadero. Este tipo de escena es lo más cliché e indispensable en las novelas dramáticas con amor tóxico. Como aparecí yo, la trama se alteró y la protagonista entró anticipadamente al crematorio. No, quiero decir, al clásico modo de perseguir al ex con todo de esas historias. Los empleados chismosos, sin entender la situación, miraban con envidia. ¡Wow! ¡Qué bonito el tupper! Pero, ¿huele a quemado? Una de ellas fue empujada con el codo por otra, que le susurró. ¿Estás loca? Eso lo cocinó la mismísima señorita Liu. ¿Y tú te atreves a criticarlo? Todos encogieron el cuello, echaron un vistazo a mi oficina y se callaron al instante. Yo no podía estar más fastidiado. Todo el mundo sabía que Lucía y yo habíamos roto. Y ella, sin perder el tiempo, ahora empezaba a cortejar abiertamente a Makoto, sin ni siquiera disimular que él trabajaba en mi empresa. Quienes no conocieran el contexto pensarían que lo hacía a propósito para humillarme, pero quienes sí lo sabían, entenderían cuán mal le funcionaba el cerebro. Así que decidí salir. Los espectadores nerviosos me saludaron rápidamente y luego se dispersaron, aparentando estar muy ocupados en sus escritorios, aunque todos mantenían las orejas atentas. No querían perderse el chisme. No me importaba. Observé con atención el tupper. Makoto, algo incómodo, dijo. Tranquilo, señor Wang, ya me deshago de esto. ¿Y esto no lo vas a querer? Pregunté. Makoto asintió. Ya había renunciado completamente a Lucía, así que no iba a caer en una táctica tan básica. Naturalmente, no me metí más en el asunto. Solo le dije, encárgate tú. Lucía siguió enviando almuerzos durante un mes, pero no logró tocar el corazón de Makoto. Su diseño fue un éxito rotundo, y ayudó a la empresa a mejorar mucho sus resultados. Todos estaban tan ocupados que ni tenían tiempo para los dramas sentimentales de la señorita. Al ver cómo el saldo en mi cuenta bancaria subía sin parar, estaba en éxtasis. ¿Lo ves? Un hombre debe centrarse en su carrera. Makoto también parecía muy motivado. Trabajaba horas extras todos los días, volcado totalmente en sus tareas. Cortó toda comunicación con Lucía e ignoraba completamente todas sus disculpas y confesiones de amor. Lucía, finalmente, perdió la paciencia. Esa tarde, apareció frente al edificio de nuestra empresa. Lo supe en cuanto llegó, porque todos los empleados conocían bien su coche. 2 meses antes, ella venía cada día a recogerme. Y ahora, el objetivo de su conquista era Makoto. Mis compañeros se sintieron incómodos por mí, pero yo estaba emocionado. El pronóstico anunciaba una tormenta fuerte. ¿Sería hoy el gran espectáculo de la señorita declarando su amor bajo la lluvia? Para ser sincero, me encanta ver el caos. Así que me paré junto con los empleados frente a la ventana panorámica para mirar hacia abajo. La lluvia torrencial caía sobre ese solitario Maybach, que parecía ridículo. Más ridícula aún era la mujer que salió de él. Makoto seguía en su escritorio dibujando planos. Su móvil se encendió y apagó varias veces sin que él lo notara. Lucía debió de haber llamado solo una vez y luego se rindió. Tiró su paraguas y se quedó bajo la lluvia. ¡Boh! Exclamaron mis compañeros al unísono. Finalmente, alguien gritó. Makoto, creo que te están buscando. Ven a ver. Makoto, confundido, se acercó. Echó un vistazo hacia abajo y frunció el ceño. Yo le pregunté, tanteando, ¿vas a bajar? Makoto respondió, llama a la policía. Capítulo 8. ¿Qué? Makoto, con el rostro lleno de fastidio, dijo, lleva molestándome desde hace mucho. Yo la ignoro. Y ahora incluso viene a plantarse directamente en la empresa. Esto ya es pasarse. Varios compañeros alrededor asintieron repetidamente. Exacto. Ese tipo de mujer impulsiva es la peor opción. ¿Quién sabe qué locura será capaz de hacer la próxima vez?
Hoy puede dejar el orgullo por ti, pero mañana te lo cobrará multiplicado por 100. Si ya dijo que no le gustas, ¿por qué sigues sin soltarlo? ¡Qué pesada! Tosí y comenté, con esta lluvia, que venga a buscarte no te mueve ni un poco. Makoto respondió con frialdad, con un poco de medicina para el resfriado ya está. No, no es que se haya roto una pierna. Le levanté el pulgar en silencio. Makoto volvió a hablarme. Por cierto, María dijo que hoy tu tía hizo costillas. ¿Vamos a tomar algo? Sin dudarlo contesté, vamos. Y le pedí al chofer que sacara el coche del estacionamiento subterráneo para llevarnos a los dos. Al salir, pasamos justo por delante de Lucía. Ella me vio, también vio a Makoto a mi lado. Se quedó atónita, sin entender cómo era posible que apareciéramos juntos, pero no había olvidado el motivo por el cual vino. Se limpió la lluvia de la cara con la mano y gritó hacia Makoto. Makoto, sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Pisé el freno y, a través de la ventanilla, observé detenidamente su aspecto tan desastroso. ¿Dónde había quedado esa aura de señorita millonaria? ¿La de lo que digo se cumple? Le pregunté a Makoto, ¿no vas a decirle nada? Makoto lo pensó un poco y finalmente bajó un poco la ventanilla. Tenemos prisa por llegar a casa a cenar. ¿Podrías no bloquear el paso? Dicho esto, cerró la ventanilla de inmediato, como si temiera que la lluvia o alguna cosa sucia pudiera colarse. Lucía se quedó ahí, petrificada, como si se hubiese convertido en piedra. El chofer pisó el acelerador, y el neumático levantó una salpicadura que le mojó toda la cara y la ropa. En el retrovisor, aquella mujer lucía perdida, como si no entendiera por qué las cosas habían llegado a este punto. Encendí mi móvil. Makoto acababa de ganar un premio al mejor diseño. Diseñador Ito. ¡Qué crack! Lo elogié. ¿Esto no merece un par de platos más? Makoto también sonrió. Si el señor Wang es el invitado de honor, por supuesto que hay que tratarlo como se debe. Desde ese día, Lucía desapareció durante un buen tiempo. Al principio se decía que estaba enferma, que el resfriado se le complicó en una neumonía, y que estuvo ingresada en el hospital bastante tiempo. Después se supo que su empresa estaba en crisis, que la cadena de financiación se rompió. Ya había mucha gente a su alrededor esperando el momento de atacar. Y cuando ella cayó, todos aprovecharon para hacer de las suyas. Pero después de todo, sigue siendo la protagonista. En 6 meses, Lucía retomó el poder, aunque para entonces, la familia Liu ya estaba muy debilitada tras la lucha interna, y cayó rápidamente. Yo, mientras tanto, aproveché para devorar el mercado que Liu había perdido, y con la ayuda de Makoto, nuestra empresa siguió creciendo con fuerza, superando firmemente a la familia Liu. El día en que Makoto y María se casaron, fui el padrino. La boda fue solemne, grandiosa y animada. La felicidad rebosaba por todos lados, y yo también aproveché para comer y beber gratis. Cuando el evento estaba por terminar, la vi. Estaba parada a lo lejos, detrás de la multitud. Lucía se veía muy demacrada, sin rastro de aquella elegancia y perfección de antes. Pronto aparté la vista. En el escenario, los recién casados se ponían los anillos y prometían pasar el resto de sus vidas juntos. En el instante en que se besaron bajo la mirada de todos, Lucía pareció no poder soportarlo más y se dio la vuelta para marcharse, completamente derrotada. Le brindé a la pareja con una copa. Felicidades, amigo, feliz matrimonio. Encontrar a la persona adecuada es lo que hace que valga la pena amar.